estaba en un proceso muy complejo porque la editorial, más que nada, yo pienso que sanó a muchas personas que querían encontrar espacios y no los hallaban. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de nuestro podcast, Lo sueñas, lo tienes. Con ustedes está la que les habla, Marita Mayo, y Joanca McPherson, nuestra CEO y creadora de The McPherson Editorial. Buenas, encantada de estar acá, encantada por la invitación. Y nada, aquí estoy lista. Bueno, realmente en este podcast queremos hablar de todos aquellos sueños que tenemos y lo cumplimos, no solo con la impresión y creación de nuestros libros, sino con la realización personal que influye en todo este proceso. Y bueno, la verdad, yo he tenido el honor de estar en este proceso desde los inicios, pero igual me gustaría que me contaras nuevamente y que compartieras con los que nos escuchan cómo fue el proceso, qué fue ese momento que te hizo pensar, voy a crear una editorial. Bueno, lo voy a contar, creo que nunca es decir, los amigos más cercanos lo saben, la mayoría de las personas ya cuando vieron la editorial la vieron constituida. Hace 7 años tuve un infarto del miocardio y mucha gente, wow, no, tranquilo, fue el mejor regalo, porque fue un antes y después, para todo, ¿no? A partir de allí cambié estilos de vida, cambié modos y maneras de hacer las cosas y tuve un año sabático, es el año 6, es decir, tuve un año sabático donde me dediqué solamente a recuperarme, era parte del reposo. En ese año ya nosotros teníamos empresas que eran muy estresantes, las empresas de por sí son estresantes. Yo leía muchísimo, me leo casi un libro diario de una manera o de otra, y dije, bueno, voy a hacer una editorial, porque ¿por qué no? Si al final, al ser cubana de nacimiento y tener la literatura como un proceso normal y natural y tener tantos escritores cubanos que están en el mundo y que están dentro de la isla, digo, bueno, ¿por qué no hacer una editorial? Pensando que el proceso iba a ser muy sencillo, para nada sencillo. Creo que es algo que todos que lo vemos desde afuera pensamos que los procesos editoriales son sencillos. Amén de que uno sea un lector o un escritor, hasta que no entra al proceso, no comprende lo complejo que es. Todo lo que hay detrás. Todo horrible, terrible lo que hay detrás. Allí, en un momento determinado, recuerdo en ese sabático, Un año sabático entre paréntesis, porque no fue tan sabático nada. Recuerdo llegando a un lugar y yo tenía una amiga, que es decir, somos grandes amigos, que es nuestra editora, es decir, es una de las editoras principales de la editorial, que es Sandra González, y llamo a Sandra, Sandra, ¿sabes? Quiero hacer una editorial, y Sandra dice, ¿sabes? Perfecto, porque casualmente habían tenido un problema en la editorial que trabajaban dentro de Cuba y me dice, pero bueno, ¿sabes? Tengo 2 editoras más que se van a quedar sin trabajo, que era Odalis Calderín y Mayelín. Y le dije, bueno, Sandra, ¿sabes? No sé para qué me van a servir, pero vayan a verme y nos sentamos a hablar, no pasa nada. Vamos a ver qué surge. Vamos a ver qué surge. Así fue. En ese minuto, las 3 estaban en un proceso muy complejo porque la editorial, más que nada, yo pienso que sanó a muchas personas que querían encontrar espacios y no los hallaban. Fue muy disruptivo porque la creamos en Cuba sin tener todavía toda la estructura que debía tener una editorial. Teníamos toda la parte de la idea, teníamos las editoras y se fue adentrando porque al principio dije, vamos a hacer solamente libros de cocina. Si en el mundo entero lo que la gente necesita es el libro de cocina cubano.
Es que el sazón cubano. Sí. Y entonces comenzamos con un libro primero. Yo era soy muy amiga de Sisi Colomina y de su esposo Marcos, ya fallecido, que era el heredero de los libros, de los derechos de Nixa Villapol. Entonces, nada, lo primero que hicimos fue hacer esos libros y fue concebida primero que nada haciendo una editorial que fuera puro digital, porque no podíamos, es decir, por leyes cubanas, nosotros no podemos tener editoriales dentro de Cuba, solamente puede ser la del Estado cubano. Por tanto, tenía que tener un marco legal extranjero y dijimos, bueno, solamente en Cuba lo que vamos a poder hacer es versiones en línea, es decir, que todo se vendiera en línea. Sí, lo bueno de la editorial es que los libros se pueden vender a través de Amazon y eso permite poder crear esa estructura. Por eso eso es el primer concepto, que de hecho fue el primero de Amazon, es decir, todos los libros se vendían en Amazon. Y los primeros libros fue muy simpático, porque los primeros libros se subieron. No había internet cuando aquello, como después estaba en la... Sí, esa es la otra, la realidad cubana. Se subieron en un lugarcito en los hoteles donde estuviera a la internet. Entonces allí se subía el libro, se demoraba, ojo, y cualquier cantidad. Pero nada, ahí lo hacíamos y fueron los primeros libros que fueron los de Nixa Villapol. Y Cocina al Minuto, que cuando aquello fue lo primero que comenzamos, ¿no? Seguro. Bueno, yo creo que ahí ya has mencionado varios porque te quería consultar, igual para que le dieras como resumen como los desafíos de todo este proceso, pero de por fin lo has mencionado ahí por ahí. Falta. No, ese fue el inicio. Bueno, cuéntanos, ¿qué otros desafíos así? A ver, como editorial digital, lo primero que tenemos, es decir, que fue un problema muy grande, fue la cantidad de veces que nos bloquearon las cuentas, ¿no? El tener, por momentos, yo le digo el +53, que es el código cubano, en los teléfonos es un problema. Hasta que ese código no lo puedes cambiar con otro número, desde el punto de vista para hacer algo sostenible en el tiempo, sobre todo esto que llevaba publicidad, y los creadores estaban dentro de Cuba, muchos de los que nos manejaban las redes, que ahí tú lo hacías desde que estabas allá. Y entonces se nos complicó muchísimo la existencia. De hecho, hacíamos retroceso. Avanzamos y cuando podíamos avanzar un poco más, dígase, desde el punto de vista de la venta. De hecho, la editorial tiene una empresa en los Estados Unidos, que es la que vende los libros de Amazon, que también es nuestra, que la hicimos totalmente en línea. Es decir, todo lo hicimos sin haber puesto un pie en otro lugar. Fue uno de los desafíos más grandes. Hacer todo ese proceso estando desde Cuba, porque el inicio fue desde Cuba. Sí. Ya después, bueno, más adelante hablemos de la parte de acá en Panamá, pero sí, todo ese inicio desde Cuba, que Cuba tiene sus propias características, todos estos problemas de la red. Yo me acuerdo cada vez que todo cool, teníamos todo bien, ya la página de Facebook, eso, y salíamos y nos bloqueaban la página, y empezar desde cero. Sí, era un proceso. Sí, fueron tiempos interesantes, ¿no? Lo que pasa es que nos permitió crecer y hay errores, por ejemplo, que se cometieron como todos, pero nada, de todos se sacan cosas muy buenas. El otro, ya después el desafío otro desafío complejo fue el marco legal como tal de la editorial. Comienza en Panamá en el 19. Lo bueno es que cuando ya nosotros soñamos con la editorial en Cuba, sí teníamos creada la empresa de Panamá, aunque no era con la funcionalidad que tiene hoy, pero ya fue creada porque estábamos claros que desde el punto de vista legal había que tener un marco legal de empresa tal cual, y se hizo. Pero en el 19 ya la editorial se crea como Aviso Operaciones Independientes para lograr el ICBN y demás, y empieza el desafío más complejo, que era que teníamos un producto excelente, pero como diría un amigo nuestro, pésimamente ubicado. ¡Wow!
Yo hoy digo que estaba mal, que estábamos excelentemente ubicados, porque Panamá, después de conocerla, sé que está llena de oportunidades, pero de momento para llegar como editorial y posicionarse era muy difícil, porque era un mundo muy nuevo. Nos adelantamos al proceso, entonces eso nos costó trabajo, ¿no? Sí, Nos sí. costó mucho trabajo entrar y con todo, así con nuestra visión, y también tuvimos que cambiar la visión inicial, porque realmente la visión inicial que llevamos no es la que hoy tenemos. Y estamos tratando de rescatar las dos, es decir, rescatar lo que teníamos antes, pero lleva toda la preparación que estamos haciendo, que no solamente es desde el punto de vista de redes, desde el punto de vista logístico. Y por eso hicimos la compra en el 21 de nuestra propia imprenta, porque eso es el tercer desafío. Si el tercer desafío es, bueno, ¿sabes cómo imprimo? ¿Dónde imprimo? La mayoría de las personas de las empresas en Panamá imprimen en Colombia, imprimen en otros lugares. ¿Y por qué no imprimimos en Panamá? Pero era también un discurso diferente y había que empezar a preparar el personal que entendiera nuestro discurso con respecto a calidad, acabados, porque estamos claros que a la mayoría de los autores le va la vida en su libro. Por eso es los sueños lo tienes, es decir, es un sueño detrás y cuando lo ven en sus manos es diferente, cuando lo tocan dicen, wow. Entonces, ese producto tal cual como debía quedar, que había que hacer, había que pensarlo, repensarlo y hacerlo bien. Eso. En la editorial, hoy es un punto de encuentro de personas que quieren, que sueñan, pero hacen.